Saludamos al doctor Andrés Martínez, académico, internacionalista, experto en derecho constitucional. Quisiéramos en este diálogo ilustrar a nuestros oyentes sobre temas relacionados con derecho internacional. El conflicto que se encuentra ya aparentemente tomando una ruta para solucionarse entre Ecuador y Colombia. Conflicto complicado en el que resulta fundamental despojarse de las narrativas ideológicas de ambos gobiernos y analizarlo bajo una matriz que separe el teatro político de la realidad material. La pregunta que todos nos hacemos es si es que esto valió la pena. Entonces, iniciemos por las razones que se dio para conocer y empezar por allí, sabiendo si es que se justificó. Cordial saludo, estimado Gustavo, y por supuesto siempre a su distinguida audiencia. Yo creo que hay que tener presente que el conflicto entre Ecuador y Colombia no se trata simplemente de un tema comercial o de un tema netamente ideológico, o incluso algunos han tildado incluso de un capricho por parte del presidente de la República. Se trata de un asunto mucho más complejo que tiene también una historia y que por supuesto tiene algunos elementos que deben ser analizados. Uno de esos elementos, por supuesto, que debe ser tenido en cuenta es primero, obviamente, un conflicto histórico que vivía Colombia, que si bien es cierto, hace un par de años se firmó una paz, pero es una paz que, si bien es cierto, ha buscado una paz total, no se la ha conseguido del todo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque por ende se dio un proceso de desmovilización muy grande y por supuesto, por otro lado, también existieron gran cantidad de personas que no optaron por ese diálogo y que más bien continuaron en las armas, sobre todo asociados a temas de delincuencia organizada, a tema de narcoguerrillas y que tienen una presencia precisamente en la zona limítrofe con el Ecuador. Por otro lado, esto ha generado también, y sobre todo hay que reconocerlo, el territorio ecuatoriano es bastante permeable, sobre todo para el tema de exportación en este caso, de drogas, y tanto desde Perú y cuanto por Colombia, estas fronteras muy porosas hacen que pase gran cantidad de material a ser exportado desde los puertos ecuatorianos. ¿Por qué pongo este contexto? Porque efectivamente se tiene que tratar de solucionar el problema desde una perspectiva regional y no simplemente desde una perspectiva ya sea nacional o binacional. También ideológica, creería yo, sobre todo, obviamente, de dos posiciones totalmente contrapuestas del señor Noboa y del señor Petro, que si bien es cierto, a la luz de las grandes gafas de Estados Unidos y del señor Trump, los dos buscan colaborar en la lucha antinarcóticos, sin embargo, cada uno tiene su propia agenda. Y sumado a un último elemento que precisamente se dio en el contexto de estos últimos días de las elecciones en Colombia, lo cual obviamente también se tiene que tomar en cuenta, sobre todo desde una narrativa y sobre todo desde un proceso que usted, si quiere, viene desde el sur hacia arriba y que obviamente viene también desde arriba hacia abajo, me refiero desde Estados Unidos hacia abajo, desde el norte hasta el sur, que es obviamente un proceso de una fuerza de derecha bastante importante en distintos países. Esto generó precisamente que el presidente de la República tome medidas exigiendo una posible cooperación a nivel de frontera y, claro, los problemas a nivel comercial y en temas de aranceles llegaron a escalar tan alto que precisamente la Comunidad Andina de Naciones, a través de su tribunal, tuvo que fallar en este sentido con el propósito, perdón la expresión, que las aguas vuelvan a su cauce. Sin embargo, y esto creo que hay que aclarar, el gobierno ecuatoriano ha utilizado una narrativa más bien desde la idea de que como va a existir un cambio de gobierno en Colombia hacia una tendencia más hacia la derecha, esto abría las puertas a mayor cooperación, pero no hay que olvidar que hay un fallo del Tribunal Andino en este sentido que obligaba de manera concreta tanto a Ecuador y Colombia a eliminar esas barreras, porque la lógica que está por detrás cuando hablamos de una comunidad andina era precisamente que estemos totalmente vinculados, que se rompan barreras arancelarias y que no sean los gobiernos, salvo excepciones justificadas, las que interpongan, si usted quiere, estas relaciones abiertas a nivel comercial.
Tendríamos que entenderle entonces que efectivamente sí existió esa, como simiente, como inicio de este problema, como génesis del problema, este problema de seguridad de una frontera permeable y en la que, de acuerdo con los argumentos del gobierno ecuatoriano, de Daniel Noboa, el gobierno de Colombia no ponía su parte. Pero esto se inició, recordemos, en Davos, en un marco político sumamente visible en el cual las posiciones internacionales sobre lo que está viviendo el mundo importaban. Y ha terminado justamente en unas elecciones colombianas donde se va definiendo el futuro de Colombia, lo que nos ha llevado a pensar en el peso político, en el papel que ha jugado la política internacional, la geopolítica en el mismo y que devino en un problema comercial, en una situación en la cual nos viene a la mente ese referente de los Estados Unidos como un ejemplo de una trumperización de la diplomacia latinoamericana. Bueno, yo creo que hay que comprender en ese sentido que si bien es cierto hay un principio del derecho internacional que nos rige, que es primero la igualdad entre los estados y en segundo lugar la soberanía y en tercer lugar precisamente esa no intervención en asuntos internos, en la práctica los estados, si bien es cierto, están conectados y sobre todo sus representantes juegan un rol protagónico. Y lo digo esto de manera concreta por las últimas influencias que han habido, y no solamente estoy hablando en el caso de América Latina, estoy hablando de casos de manera específica en Europa, por ejemplo, donde en su momento el Partido Republicano y sobre todo es la de la MAGA ha tenido una influencia, por ejemplo, en partidos de extrema derecha en Alemania, hizo lo propio también, por ejemplo, intentó hacer lo propio de manera particular en Hungría, y también obviamente se decantó en América Latina con lo que ocurrió en Argentina, obviamente con las elecciones de medio término en Argentina y por supuesto también en Ecuador hemos tenido algunos ejemplos. Ahora lo que llama poderosamente la atención y sobre todo habría que medirlo y sobre todo verlo en los próximos meses si efectivamente fue así, son las declaraciones que hace tanto el señor Petro y obviamente también su alfil, su caballo de batalla en estas nuevas elecciones, que terminan señalando que ha habido una interferencia por parte del gobierno ecuatoriano y de manera concreta del señor Noboa en las elecciones. Yo creo que habría que, insisto, medirlo porque las declaraciones harían pensar que el peso geopolítico del Ecuador es muy grande, lo cual no es así, no es cierto. No Colombia le tiene. ha dado mucha importancia en Sí, estos últimos días. pero le han dado importancia, creo yo, estimado Gustavo, sobre todo para tratar de justificar la derrota electoral sufrida el domingo. Porque alguien hay que culpar. Sí, culpemos a la vaca, la culpa es de la vaca. Nunca voy a decir yo hice una mala campaña, yo no voy a decir no me concentré en las zonas urbanas, yo no voy a decir dejé de lado polos importantes de desarrollo y me concentré la campaña solamente en zonas rurales o en su defecto, tampoco voy a reconocer ese evidente, si usted quiere, extremismo de estas últimas elecciones, porque si nosotros vemos el caso colombiano y nos está pasando en muchos países latinoamericanos, cada vez nos polarizamos. Y eso no es bueno para la democracia. Para la democracia es bueno que el arco político esté lleno en la mayor parte de secciones, tanto en el centro y por supuesto también en los extremos, con el propósito Ya. de que todos y todas nos sintamos representados. Y eso no necesariamente está ocurriendo porque vemos a un señor de la estrella en la extrema derecha, mientras que vemos obviamente al petrismo de un lado, incluso con algunos calificativos Ya, que pero se eh, quieren qui- utilizar. quizá antes de bebernos en las elecciones colombianas, en esta coyuntura que se viene, que se definirá el 21 de este mes, todavía quedémonos en el conflicto, en este conflicto comercial, en el que el comercio se ha usado posiblemente más como un arma simbólica que una herramienta técnica. ¿Qué tan efectivo ha resultado esto? Yo creo que en el caso concreto de Ecuador frente a las decisiones políticas, y esto hay que verlo, que creo que no fue medido por parte del gobierno ecuatoriano, porque de manera concreta el poner estos aranceles afectó de manera concreta la respuesta de Colombia de decir yo ya no te vendo energía. Y en este contexto, insisto, creo que el clima, la posibilidad de un próximo fenómeno del niño, terminó ayudando de una u otra manera al Ecuador. ¿Por qué?
porque en otras condiciones de pronto hubiésemos tenido que cambiar totalmente la actitud y ceder precisamente frente a, a las demandas de Colombia y en este caso no fue así. Si nosotros tomamos un balance, y creo que aquí hay que intentar ser lo más objetivos posible, si el gobierno hace un balance, si el gobierno ecuatoriano hace un balance respecto de lo que dejó de percibir, obviamente es importante, pero lo más importante que dejaron de percibir fue el sector privado. Y el sector privado Claro, es el que más se afectó. hay Y costos muy precisamente altos para los cuando hablo del sector ciudadanos privado, en hablo general. a nivel de comerciantes, efectivamente, la producción y el tema de transporte, lo cual demorará muchos meses en un proceso de recuperación real. Sin embargo, nuevamente digo, en el caso del Estado ecuatoriano, parece que se concentraron simplemente en las posibles repercusiones que iba a tener directamente como Estado ecuatoriano, más no. Sabiendo los altos costos del conflicto, porque Ecuador y Perú, y perdón, y Colombia han perdido mucho, mucho dinero, ¿cómo evaluar esta situación en la cual las decisiones en la marcha parecían depender más del ánimo, de la narrativa de los dos presidentes antes que de los canales institucionales? Yo creo que demuestra algo que es un secreto a voces, tanto en el caso colombiano como ecuatoriano, que tiene que ver mucho con la personalidad de los jefes de Estado. Jefes de Estado que cada uno en una línea política totalmente contrapuesta, tienen muchas veces más opiniones que criterios técnicos. Y eso, por supuesto, siempre preocupa. ¿Por qué? Porque termina siendo más una cuestión, si usted quiere, de olfato político o simplemente de apoyar una tendencia y no necesariamente lo que es mejor para sus ciudadanos. Pero esto Recordemos, genera riesgos constitucionales y diplomáticos, esta personalización extrema de la política exterior, que en el caso ecuatoriano vuelve a repetirse con los capítulos que se tuvieron con México. bueno, yo creo que lógicamente para eso está, estoy hablando del deber ser, por supuesto, Gustavo, estoy hablando de la idea de los pesos y contrapesos. Usted debería, el deber ser diría, usted tiene, por ejemplo, de manera concreta, un legislativo que fiscaliza y desde una comisión, por ejemplo, de relaciones internacionales, podría pronunciarse en este sentido y, en este caso, decir, mira, ejecutivo, tienes que cambiar la marcha porque las formas como las estás manejando no están beneficiando a todos los ciudadanos, sino estás beneficiando simplemente a una línea ideológica. Sin embargo, en la práctica es claro que esto no está ocurriendo. Pero yo creo que el gran problema, estimado Gustavo, es que no solamente le ocurre en Ecuador, los manejos a nivel de la diplomacia colombiana han sido bastante catastróficos. Simplemente hace falta ver un par de años atrás qué ha pasado precisamente con esa diplomacia colombiana, con un eterno conflicto, no solamente, atención, con otros estados, sino incluso interno, donde incluso el canciller y después, obviamente, sus sucesores han tenido muchos conflictos precisamente por su carácter, por su personalismo con el señor Petro. Y esto, evidentemente, no es bueno dentro del manejo de un Estado. Y cierro simplemente diciendo algo, que usualmente cuando se toma el poder por parte de un gobernante, siempre se dice, a partir del día de hoy ya no voy a gobernar para mi partido, voy a gobernar para todos los ciudadanos. Sin embargo, en los casos narrados, creo que deja mucho que desear. ¿Cuánto ha pesado la comunidad andina para llegar a este punto coyuntural donde se han desmontado las medidas, o por lo menos se intenta? ¿Actuó la CAM como un contrapeso efectivo o como un árbitro tardío? Yo creo que tenemos que tener en cuenta la idea fundacional y sobre todo aspiracional que tuvo la CAM, entendida como una comunidad andina de naciones que permitía integrar precisamente a los estados. Sin embargo, con la creación incluso de sus propios organismos, parlamento, tribunal, universidades, etcétera, lo cual es loable. Sin embargo, si bien es cierto, y esto hay que aclarar, si bien es cierto, se iniciaron los procedimientos y sobre todo, si usted quiere, de una manera material, sí se llegó a actuar, pero el Estado, en el caso del Estado ecuatoriano, no termina cambiando su actitud necesariamente por el fallo, pese a que Claro, existía un fallo en este caso concreto, sino termina cambiando directamente por los resultados electorales del pasado domingo. exacto. Le iba a preguntar, ¿hubiese sucedido lo mismo si no había la coyuntura electoral en Colombia? Yo estaría seguro que no, y estaríamos esperando 21 días después para ver qué hubiese sucedido siguiendo en ese tira y jala.
Ahora, los efectos en Ecuador son fuertes. Se pide cuentas al gobierno de las pérdidas. ¿Quién responde, sobre todo, por esas pérdidas de provincias como el Carchi, del conglomerado, de empresarios que han perdido, que lo hemos sentido incluso en la lejanía en el sur, con los precios o la escasez de las medicinas, por ejemplo? El uso de medidas comerciales improvisadas, ¿cómo afecta a la confianza de inversionistas y operadores logísticos? ¿Qué efectos constitucionales, además, tiene esta erosión de la seguridad jurídica en un país dolarizado como Ecuador? Bueno, yo creo que hay que partir de un elemento básico dentro de un presidencialismo. Dentro de un presidencialismo, en este caso, el presidente de la República cumple un doble rol: jefe de gobierno a nivel interno y jefe de Estado, precisamente lo que estamos discutiendo en el asunto de sus relaciones internacionales y el manejo del Estado frente a la comunidad internacional. De la misma manera que se fiscaliza y de la misma manera que se rinde cuentas desde las atribuciones y responsabilidades como jefe de gobierno, tiene exactamente las mismas como jefe de Estado. Sin embargo, si usted me dice desde una perspectiva práctica quién responde, es casi similar a decir quién responde por la subida de impuestos o quién responde en su defecto por tomar mayor prioridad en un sector o no. Tranquilamente, un presidente de la República podría decir: yo estoy haciendo lo mejor y tomo medidas de este tipo porque yo no puedo tomar dentro del derecho internacional unas medidas coercitivas, ni tampoco el uso de la fuerza, sino recurro a situaciones de carácter comercial para presionar al otro país con el propósito de que contribuya en temas de seguridad. Sin embargo, yo creo, y esta es una opinión muy personal, creo que se le pasó la mano. Creo que, si bien es cierto, pueden ser medidas como de presión, pero otra cosa son la situación económica y, por supuesto, el balance productivo, comercial y de transporte del sector del norte del país, que ha llegado a sufrir de una manera bastante significativa y que, insisto, le demorará mucho tiempo en recuperarse. ¿Qué le dice a usted todos estos temas que se están dando sobre la fragilidad de los modelos de integración regional? En el caso nuestro de integración andina, pero en el sur del continente pasa lo mismo. Mercosur no ha desarrollado un músculo diplomático, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que podemos resumir rápidamente tres momentos. Había un momento de bipolaridad donde estaba Estados Unidos y la URSS. Después hubo un momento de multilateralidad donde obviamente la Unión Europea, donde Rusia, donde Sudáfrica, donde Brasil, etcétera, jugaban un rol protagónico. Y lastimosamente, no me gusta el término, pero se lo utiliza mucho en los últimos tiempos, este nuevo orden mundial habla de una presencia de Estados Unidos, de Rusia y de China, no necesariamente con la aplicación de los principios y siguiendo, si usted quiere, las reglas del derecho internacional, ni tampoco de los estados de derecho. Eso hace que, obviamente, iniciativas regionales terminen siendo más aspiracionales y, sobre todo, se reste esa capacidad de cooperación y más bien los actores que acabo de señalar prefieran mantener relaciones bilaterales. ¿Por qué bilaterales? Porque obviamente pueden hacer que A o B se alineen de una u otra manera. Y si a esto le sumamos los conflictos bélicos a nivel internacional, por supuesto que tendremos una respuesta clara al problema. ¿De qué manera se puede explicar, si es que hay una explicación, que medidas tan costosas se hayan mantenido por razones simbólicas? Bueno, yo creo que al final del día, si usted quiere, estamos intentando replicar algunos modelos, entre comillas, de negociación de algunos líderes internacionales, llámese el señor Putin o el señor Trump, que aprietan tanto sin importar las consecuencias. Aprietan tanto, me refiero en temas económicos, en temas de aranceles e incluso en situaciones de carácter bélico, con el propósito de obtener ciertos resultados. Ha cambiado, si usted quiere, esa famosa diplomacia, incluso esas reglas básicas de negociación del método Harvard, win to win, ganar, ganar, a una situación de yo gano por ser más fuerte o porque yo ejerzo más presión. Eso, en el plano y en la lectura de la comunidad internacional, es muy riesgoso, evidentemente. ¿Qué tipo de integración considera usted necesita hoy la región? Hablemos de Sudamérica para evitar crisis similares. ¿Y qué peso va a tener en esta situación esos proyectos aún poco definidos como el Escudo de las Américas? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, creo, una situación básica que debería ser un primer escalón
a nivel económico y comercial. No nos ha ido bien a nivel regional, sin importar que sea izquierdas o derechas, iniciar proyectos de cooperación internacional y en este caso de creación de organismos internacionales al amparo de una idea que puede ser, por ejemplo, los temas de, no sé, lo que se quiso hacer en su momento con UNASUR o en su defecto lo que se quiere hacer ahora con seguridad del escudo de las Américas. Yo creo que los países se integran en primer momento desde una perspectiva económica, donde saben cómo negociar, donde existen reglas claras y después vienen los siguientes pasos. Hacerlo al revés termina siendo simplemente temas de liderazgos coyunturales que después desaparecen. Si no, les invito a darse una vuelta por la mitad del mundo y ver algunos elefantes blancos que existen por ahí. La definición del balotaje en Colombia que se dará el 21 de junio. ¿Qué tan importante resultará para Ecuador? Yo creo que es determinante por obvias razones. Depende quién llegue a ganar, hará que exista un cambio o no. Si usted quiere, hemos visto unas reuniones últimas, sobre todo a nivel de política de seguridad, a nivel también en temas de integración, nuevamente con estos liderazgos mucho más cercanos a la derecha, que obviamente podrían ser apoyados si llega a ganar Del Espriella, o en su defecto una radicalización del proyecto en el caso que gane el señor Cepeda y que siga la línea del señor Petro. Yo creo que al final del día, sobre todo haciendo un pequeño comentario en los temas de Cepeda, no nos olvidemos quién propuso la paz total, quien escribió de puño y letra la paz total, que es el programa que está aplicando últimamente el señor Petro y ha tenido algunos problemas, es el señor Cepeda y él busca precisamente continuar aplicando esto, entonces no necesariamente terminaríamos con una cooperación adecuada a nivel fronteriza, sino más bien se tendría más bien una perspectiva diferente. Ellos buscan más bien una inversión a nivel social, sobre todo un tema de restauración y si usted quiere al final un poco más de cooperación con quienes han sido parte del conflicto y evidentemente eso no necesariamente le terminaría ayudando a los intereses del gobierno ecuatoriano. Atención, estoy diciendo del gobierno ecuatoriano, no estoy diciendo necesariamente de la República del Ecuador. Y la pregunta final, ¿sale alguien ganando? Si se hace un análisis de suma cero, parecería que hay un saldo neto profundamente negativo, por lo menos en Ecuador, en donde hay claros perdedores, el sector productivo, el empleo, el consumidor ecuatoriano, las zonas de frontera. Yo creo que es necesario que cada vez se discuta, que se alce la voz, estimado Gustavo, porque a veces algunas situaciones que parecerían meras medidas comerciales o en su defecto de carácter arancelaria, tienen un impacto directo. Los números tienen rostros y tienen también billeteras. Y esas billeteras, por supuesto, también terminan influyendo en la economía de un país. Yo, desde mi lado, anhelo sobre todo que exista un cambio, que lleguemos nuevamente a un tema de cooperación con Colombia, que hemos mantenido un intercambio comercial productivo muy importante y sobre todo que esto permita que se genere mayor dinamismo en nuestras economías, que sin importar la ideología de cada uno de los presidentes, está evidentemente golpeada y tiene que reactivarse. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias. Escuchado al doctor Andrés Martínez, académico internacionalista, experto en Derecho Constitucional.